Tomaiquicho es un pueblo encantador, situado en la provincia de Ambo, en el departamento de Huánuco. ¿Por qué este pueblo encantador, situado a 2041 metros sobre el nivel del mar, es misterioso y atrayente? Tomaiquicho es un pueblo que ha sido habitado desde la época prehispánica. Inicialmente, el valle fue poblado por el grupo de los Chupaichos, quienes la bautizaron con aquel nombre, Tierra Templada. Tomaiquicho fue cuna y aire de inspiración para el pintor impresionista y maestro del puntillismo Ricardo Flores Gutiérrez de Quintanilla, quien retrató los paisajes coloridos y llenos de luz de Tomaiquicho durante gran parte de su longeva existencia. Tomaiquicho fue la tierra natal de Micaela Villegas, también conocida como la Perricholi, actriz, cantante, empresaria teatral y cortesana del virrey Manuel Amat. Sus últimos años se dedicó a la oración, vistiendo el hábito de las carmelitas y realizando muchas obras de caridad que hicieron olvidar a los limeños los escandalosos años de su juventud y les motivara un auténtico afecto hacia su persona. Tomaiquicho fue también la tierra natal de doña Isabel de Herrera, abuela de la primera santa de América, Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima. Además, no olvidemos una gran noticia llena de fe y esperanza, que ha dado la vuelta al mundo. Es la proeza ejemplar e inefable del joven sacerdote diocesano Juan López, quien ha celebrado las misas dominicales desde la cúpula de la iglesia Santa Rosa de Tomaiquicho, aún en proceso de construcción, situación arriesgada y vertiginosa, que el Hijo de Dios y hermano del pueblo decidió afrontar, y cuya voz lleve el Evangelio de Dios. Juan López desafía cualquier clase de peligro, caminando cuidadosamente sobre la plataforma de la bóveda central, a 13 metros de la superficie, para celebrar la Santa Eucaristía. Ni la pandemia, ni sendas leyes del Código Penal, ni las posibles inclemencias del tiempo han impedido que nuestro hermano Juan López, ya conocido como el Loco de Tomaiquicho, sea capaz de cumplir con su sagrado ministerio. Anteriormente, la iglesia había sido demolida con las propias manos de Juan López, reconstruyéndola contra viento y marea, en honor a la patrona de América. Un hombre, uno solo, que nos enseña el valor de la vida, inclusive en circunstancias adversas y pandémicas, para seguir luchando y bregando sin cesar. Además, Juan López atendió a varios enfermos por la COVID-19 en los hospitales de la localidad, lo que lo llevó a contagiarse, pero bendecido con la gracia de nuestro Señor, pudo superar el virus y sanarse. Acompáñanos en este inolvidable encuentro con un pueblo, su historia y un hombre que la ha cambiado notablemente. Su obra definitivamente quedará marcada en la historia de nuestro Perú. Bien, en el caso de la historia de Tomaiquicho hay varios aspectos que involucra, ¿no? Uno de ellos es que los más cercanos documentos que existen con la titulación de Tomaiquicho están relacionados a las reducciones indígenas que se establecieron a finales del siglo XVI por el virrey Toledo.
de ahí el nombre fundacional también, ¿no? De San Juan de Tomaiquichua. Todos los pueblos antiguos tienen esa referencia de un santo. Con respecto a la población, digamos que ha estado cercana a esta zona de Tomaiquichua, han sido principalmente trabajadores que dependían de las unidades productivas, ¿no? En este caso de la hacienda, y una pues de las haciendas más importantes y articuladora en esta zona después la hacienda de Quicacán, que está aquí pues en Tomaiquichua, ¿no? Por otro lado, se sabe que Tomaiquichua pues formó parte, antes de la llegada de los españoles, de una zona importante productiva, ¿no? De ahí el centro arqueológico de Auquimarca, que como se puede evidenciar también tiene pues andenes, ¿no? Y definitivamente fue una zona de producción muy alta y muy grande también, ¿no? Para la zona, dentro de la zona Chupaichu, para la zona Inca, ¿no? Por otro lado, está el tema del nexo y de la importancia un poco que ha sido Tomaiquichua en el camino de Huánuco, ¿no? Y hacia el sur, ¿no? Hacia la ciudad de Lima. Antiguamente la calle principal, conocido como el Camino Real, era pues la que da al frontis de la casa de la Paricholi, que está pues un par de casas arriba. Ese fue un nexo importante, tan importante que en el movimiento de Huánuco de 1812, gran parte del ejército y gran parte de la población indígena que llegó a la ciudad de Huánuco producto de ese movimiento, se hospedaron pues en la hacienda Quicacán, manejada en esos años todavía, un poco por influencia también de la familia Crespo Castillo. Los primeros 7 años de mi niñez los viví en la casa hacienda de Quicacán, luego a los 7 años vine a Tomaiquichua y desde esa fecha, a excepción del tiempo que salí a estudiar, estoy habitando en este lugar y me considero un tomaiquichuino, amante de todas las tradiciones y costumbres de este lugar. Una cosa que siempre decían de Tomaiquichua era que encantaba, embrujaba, y por eso la gente que visitaba el pueblo, al final terminaban muchos de ellos quedándose a vivir. Y eso ocurrió con mis padres, que llegaron en el año 68 a este pueblo por un tiempo y se quedaron, ¿no? Y así mucha gente. Lo que ocurre es que este pueblo de Tomaiquichua, la carretera regional no pasó por este lugar, quedó como un pueblo aislado, donde solo había un puente peatonal y un puente a unos 8 kilómetros de aquí por el cual podían pasar los vehículos. Entonces se conservó las fiestas y huasifiestas y sus tradiciones y costumbres estaban prácticamente intactas. Hasta hace poco que recién ha habido una migración fuerte de gente de la zona del centro hacia este lugar. Pero me gustaría a mí rescatar un poco lo que en el libro que escribe López Albújar, en El hechizo de Tomaiquichua, dice con respecto a Tomaiquichua que los hermosos techos rojos asoman por encima de las copas de los árboles de níspero, chirimoya, pacay, lúcuma, cosa que hoy en día se está perdiendo. Creo que deberíamos recuperar eso para que ese encanto que tenía, que Ricardo Flores incluso hablaba del contraste de colores que había entre el verdor de los árboles frutales y la naturaleza que lo rodeaba, conjuntamente con los diferentes matices de colores de la arcilla, era el encanto que se daba en este lugar, ¿no? Entonces, eso y las costumbres que no debemos olvidar, como un buen café amargo que antes se tomaba en las mañanas, debe preservarse porque es la esencia de este pueblo. Huánuco tiene mucha tradición católica, ¿no? Huánuco tiene todavía el seminario, ¿no? Seminario San Teodoro, pero existe una gran fe y una gran cosmovisión religiosa católica, religiosa en general, en Huánuco. La diócesis se funda más o menos en 1863, la diócesis de Huánuco, y eso le capta mayor atención institucional. Tomaiquichua, por lo que yo he investigado, viene de dos vocablos, tumuy, quechua. Tumuy, que significa valle, y quechua, templado. Esto, hay una referencia histórica que dice que un cronista escribió que Huayna Cápac sometió al valle de los Tumaiquichuas. Este ha sido un valle poblado por los indios chupachos antes de la llegada de los incas, quienes sometieron a los indios chupachos, y justamente en Auquimarca
hay las colcas que hasta ahora existen, que son edificaciones circulares, donde se llenaba cuando había una cosecha se llenaba estas colcas y era el tributo al Inca que luego se llevaba al tambo de Ambo. Entonces esa es la relación del nombre de Tomayquichua, ¿no? Del origen de Tomayquichua. En muchas ciudades siempre el nombre del patrón ha estado vinculado pues al principal y a la fecha fundacional. Sin embargo, la fecha fundacional es, digamos, mero accidente con respecto a las actividades económicas y a las actividades productivas de cada pueblo. ¿Qué significa? Significa que si un pueblo es ganadero, va a establecer pues, su propio santo más vinculado pues, a las actividades ganaderas. Si el pueblo es agrícola, va a establecer un santo más dedicado a las actividades agrícolas. Y eso es un poco lo que ha pasado en el caso de Santa Rosa. En el caso de Santa Rosa, para Tomayquichua hay dos explicaciones. Una es ella, ¿no? El carácter agrícola del pueblo. Si bien es cierto, Tomayquichua tiene también orígenes y tiene todavía en la actualidad familias ganaderas, es más predominante las actividades económicas agrícolas, ¿no? Tanto en la altura de Tomayquichua como en los alrededores de Tomayquichua y por supuesto también en el mismo Tomayquichua. Eso un poco ha determinado el cambio en el patronato del pueblo, ¿no? Y otro aspecto importante es el tema pues de que también existe una fuerte tradición oral de que los descendientes de Santa Rosa de Lima habrían pues pertenecido a Huánuco y que la abuela propiamente habría sido pues de aquí de Tomayquichua. Una de las primeras personas que menciona el origen de la Perricholi aquí en Tomayquichua es Ricardo Palma. Ricardo Palma menciona, ¿no?, el origen huanuqueño de la Perricholi. Bien, hablando de la Perricholi, Miquita Villegas, hemos tenido oportunidad de leer algunos escritos de Ricardo Flores, el pintor que vivió en este pueblo, y yo leí una carta donde Raúl Porras Barrenechea le escribía indagando sobre Miquita Villegas, y Ricardo Flores le responde: tu carta sería bien recibida si en ella no hurgaras sobre Miquita Villegas la Perricholi. Ricardo Flores le responde después, además, y le dice, dejemos a la Perricholi Tomayquichua, que encaja perfectamente en la leyenda. Esto haciendo referencia a que la partida de bautizo y la partida de nacimiento justamente están en Lima, como que ella nació y vivió en Lima. Pero posteriormente Ricardo Flores agrega y dice, es muy probable que la Perricholi haya ocultado su identidad, porque en esa época, si ahora nomás hay una discriminación a los provincianos, en esa época era peor, y codeándose con el estrato más alto de la sociedad limeña, quien era el círculo del virrey Amat, lógicamente si ella decía que provenía de un pueblito, es muy probable que hubiese sido humillada. Entonces a eso atribuye Ricardo Flores que haya ocultado su identidad, y por eso es que no hay, cuando uno indaga en los libros no encuentra mucho en relación a Tomayquichua. Sin embargo, hay una novela de un tal Fajardo que hace referencia a que ella vivió hasta los 5 años aquí y luego fue llevada a Lima. Y allá ya conocemos la historia, que actuando en el Teatro de las Camelias, el virrey Amat lo conoció. En referencia a la casa que existe, en la que muchos turistas vienen y visitan, esta casa, antes había otra casa en piedras y era una de las casas más antiguas. Cuando Ricardo Palma publica en sus escritos las Bohemias de la Perricholi, dice: su humilde cuna se meció en la noble ciudad de los caballeros de León. Entonces ahí don Máximo Céspedes y Ricardo Flores establecieron que esa era la casa, porque era la casa más antigua del pueblo, y lo adquirieron y luego fue donada al municipio para que quede como un patrimonio cultural del pueblo. Posteriormente ha habido algunas refacciones y solo el
una de las caras donde hay un arco, un solo arco en el lado lateral de la casa, es lo que sobrevive, digamos, de la casa original de esa época. Otros investigadores que también le dan esa faceta. Y el tema de la Pericoli es muy llamativo y ha llegado pues incluso a tener tanta importancia que Porras Barnechea pues le ha dedicado algunas páginas por el tema de que cuando el virrey Amat pues vuelve a España, Amat era pues de origen borbón, todavía de la monarquía borbónica, y se establece como una leyenda, ¿no? Y como que la gente quiere saber de su vida en Francia, ¿no? En Francia y por supuesto en España. Y cuando él ya fallece y ya pues se dan los albores de la independencia en el Perú, 1820, 1825 ya, esto crece como una leyenda en la corte. Entonces se envía a una persona, un periodista francés llega en 1830 y es el primero que empieza a averiguar sobre la vida de la Pericoli. De ahí en adelante ya es todo lo que conocemos, ¿no? Era una persona muy culta, sabía 3 idiomas, era un hombre muy sencillo y él estaba en Lima muy relacionado con Abraham Valdelomar, con José María Gurgen, con quien pintaba, con Luis Alberto Sánchez. ¿No? Pertenecía en Lima a una élite intelectual, pero vino acá y se quedó hechizado, no quería regresar ya, ¿no? Y él decía, pues, Tomequicho es florido, es lindo. Lima es con una panza de burro gris. El padre, el pintor Ricardo Flores, era impresionista. Esto significa que pintaba en el lugar de los hechos y además practicaba el puntillismo. Lo he visto pintar toda mi vida, ¿no? Pero sus cuadros se vendieron en Japón, en Estados Unidos, en Inglaterra y en muchas ciudades de Europa. Y reconocido como uno de los impresionistas más grandes que tuvo América. La novela de López Albújar está inspirada en nada menos pues, que el gran pintor limeño, pero afincado acá en Tomequichua, que fue Ricardo Flores, ¿no? Ricardo Flores de repente sea el personaje más icónico aquí en esta zona de Tomequichua, ¿no? Padre del puntillismo, ¿no? Que es un estilo de pintura postimpresionista que aparece en Francia, ¿no? Pero que paralelamente se estaba germinando y apareciendo y aparece, y su principal fultor pues, fue Ricardo Flores. López Albújar tiene alguna correspondencia con Ricardo Flores, ¿no? Después de que presenta su libro, ¿no? En Tacna, después de que lo difunde a nivel de Lima y después que lo difunde a nivel nacional. Y en una de las cartas que Ricardo Flores le envía a López Albújar, le reclama algunos aspectos de su vida que él considera erróneos, ¿no? Incluso algunas palabras y algunos términos que digamos que López Albújar habría un poco exagerado, ¿no? En su literatura. Pero bueno, entendido que no es un libro de historia, sino que es un libro de literatura, ¿no? Sin embargo, la idea, digamos, de hacer y de crear una novela con un nombre pueblerino desconocido totalmente para la mayoría de personas, por supuesto, en esos años en la ciudad de Lima, fue muy arriesgado también pues, para López Albújar, ¿no? Pero le valía a él el hecho de haberse inspirado en un personaje muy importante. López Albújar estuvo perseguido por la justicia, por unos problemas que había en el Poder Judicial, y él vino acá a Tomequichua 2 veces y se quedó en la casa de mi papá. Y mi papá le contaba pues la historia, ¿no? Cómo había venido aquí, por qué había venido, etc., ¿no? Entonces él se inspiró y escribió la obra pues, El hechizo de Tomequichua, que no le gustaba a mi papá. López Albújar le invitó a mi papá al Hotel Riviera en Lima,
Y ahí le leyó todo el hechizo. Y él iba sacando apuntes, ¿no? Y dijo, no, acá hay lugares que no están de acuerdo con la vivencia de Tomaquicho, con lo que es de Tomaquicho. Y López Arbues ve que se amargó. Le dice, mira Ricardo, esta novela iba a ser dedicada a ti, pero como has hecho observaciones, lo voy a dedicar a mi hija Blanca. Y se lo dedicó a su hija Blanca y se publicó en 1942. Sobre el origen primero de la familia de Ricardo Flores, pocos recuerdan y conocen que el padre de Ricardo Flores, en primer lugar, es el padre de la patología médica en el Perú, era médico, es el padre de la patología. Fue el primer médico que trajo los microscopios al Perú, por ejemplo, ¿no? Que es un dato interesante. Fue un médico el primer médico que se especializó en el tema de transfusión de sangre, por ejemplo, ¿no? Que a esos años era todavía un procedimiento casi experimental, ¿no? En el Perú. Tanto así que Daniel Alcides Carrión, en los últimos momentos de su vida, mencionan los biógrafos también el que le sugiere llevarlo al Amazon de Santé, en Lima, para seguir el tratamiento y el procedimiento, ¿no? Que estaba un poco mejor equipado. Ricardo Flores Gavino, es el padre, también fue político y por supuesto fue correligionario y fundador también del Partido Liberal, el partido que acá en Huánuco tuvo todo el respaldo político en la familia Durán. Sí, estudiaba medicina, pero el dolor humano no lo podía soportar, así que dejó la medicina porque su padre era médico y era director de la Maison de Santé 50 años, el padre de él. Y mi abuelo, el padre de Ricardo, era su discípulo de Pasteur, era alumno de Pasteur, ¿no? Y a San Marcos, creó en San Marcos la facultad de oftalmología, trajo el primer microscopio, el primer auto al Perú. Toda una historia. Todo eso mi padre dejó por venir acá a Tomaquichua y a pintar. Entonces había gente que decía, no, don Ricardo, venir acá por las mujeres simpáticas. Y él decía, no, mujeres simpáticas hay en Cerro de Pascua, en Lima, en Chorrillos, en Tomaquichua y en Huánuco. Yo venía por los paisajes. Y todo lo que pintaba, casi el 90% es de Tomaquichua. Con un color espectacular, ¿no? Que él mismo define, ¿no? Que con colores violetas al atardecer, diferentes al amanecer, ¿no? Y queda impregnado y enamorado de este pueblo, ¿no? Él, por supuesto, deja los estudios de medicina y ya se dedica netamente a estudiar pintura, y cuando termina, ¿no? Su carrera ya viene prácticamente decidido a venir a establecerse aquí al pueblo de Tomaquichua. Se murió en todos sus caballos. Yo quiero que me entierren acá en Tomaquichua, porque acá también se debe descansar muy bien.
Bueno, hablando de Mamá Santa Rosa, porque así lo llamaban antes, es la patrona del pueblo justamente porque hay una relación histórica con Isabel de Herrera, quien fue la abuela de Santa Rosa de Lima, quien el fraile Francisco Gonzalo Tenorio escribió en 1670 afirmando que los abuelos eran indígenas y de Huánuco. Nosotros hemos establecido la relación con Tomaiquichua porque por la tradición oral la gente siempre sabía que la abuela de Santa Rosa de Lima era de Tomaiquichua, pero investigando hemos encontrado en los libros que están en la Universidad de Huánuco de la visita de los encomenderos que en el año 1562 el visitador Íñigo Ortiz de Zúñiga hizo la visita al repartimiento de los chupachos. Justamente aquí en Tomaiquichua, uno de ellos es Auquinmarca, que está en la parte alta. Y en esta visita, que fue hecha por Gómez Arias Dávila, encontró que Auquinmarca todavía estaba poblada y había un cacique llamado don Francisco Nina Paucar, en la misma época que el maestro Herrera enseñaba la doctrina a los indios chupachos. Y además, por testimonios de don Mino Trujillo, que en paz descanse, que ya falleció hace mucho tiempo, él me decía que justamente el maestro Herrera, quien en el año 1562 enseñaba a los indios chupachos el cristianismo, era el padre de la abuela de Santa Rosa de Lima, quien era doña Isabel de Herrera. Doña Isabel de Herrera nació en 1550 y el maestro Herrera, 12 años después, aparece en estos libros de la visita de los encomenderos, en 1562, haciendo referencia de la enseñanza al cristianismo a los indios chupachos. Entonces ahí tenemos la relación histórica en la que se establece que el padre de la abuela de Santa Rosa de Lima vivía en este lugar y Isabel de Herrera, abuela de Santa Rosa de Lima, también habitaban este poblado. Monseñor Rubén Berroa, uno de los obispos de nuestra diócesis de Huánuco, ha escrito un libro que ha titulado Las monografías de Monseñor Rubén Berroa. En estas monografías se escribe muchísimo sobre el trabajo pastoral y sobre todo sus visitas canónicas que él hace a los distintos lugares de toda nuestra diócesis de Huánuco. Allá él escribe más o menos algo de 8 líneas dedicadas a Tomaiquichua y en las últimas líneas dice que se cree en la tradición que la abuela de Santa Rosa vivió aquí en Tomaiquichua. Acá estamos en el distrito de Tomaiquichua, en la altura de Ayaucán. Esa casa es de Mamá Santa Rosa, de Lima. Y de mis abuelos, los abuelos nos contaban que esa era la mamá de su casa de Mamá Santa Rosa, de Lima. O sea, la mamá vivió aquí en este lugar. ¿Y su esposo cómo se apellida? Domingo Ávila Herrera. Justamente soy de esta zona del distrito de Tomaiquichua, de la altura de Ayaucán. Nací y crecí aquí. Tradiciones que se sabe por nuestros abuelos que esta zona que vemos aquí atrás es la casa donde ha vivido la abuelita de Santa Rosa de Lima. Ya, entonces las personas, la mayor parte de las personas conocen esta zona, conocen dónde era la casita. También tenía un pequeño vertiente, acá lo llamamos puquial, donde se lavaba, que ahorita está un poquito descuidado, ¿no? Que más adelante se pretende restaurarlo. Queridos hermanos, estando en el distrito de Tomaiquichua, estamos concretamente en el pueblo llamado Ayaucán. Aquí hemos tenido que subir un poquito y hacer un poco también la limpieza, donde se cree, según la tradición, que es la casa de la abuela de Santa Rosa de Lima, doña Isabel de Herrera. Actualmente, el dueño de este terreno también se apellida Herrera. Como pueden darse cuenta ustedes, las paredes son bastante altas. Van a ver dentro de poco la profundidad de la casa de donde realmente vivió. Según la tradición, como dije, la abuela de Santa Rosa de Lima, doña Isabel de Herrera.
Pero se sabe, por ejemplo, en el caso de Tomaiquichua, en el caso de Huánuco y alrededores, que uno de los apellidos más importantes es el apellido Herrera. Es más, ¿no? Dentro de la visita de Íñigo de Ortiz, uno de los indios informantes, ¿no? Es casualmente de esta zona. Para los análisis que hace Íñigo de Ortiz en esta zona, es pues de apellido Herrera. Por lo demás, el apellido Flores también es ciertamente vinculado pues a la familia. Y es más, ¿no? En los años 80, yo recuerdo cuando era muy pequeño todavía, venía acá siempre a Tomaiquichua y siempre a la fiesta de Santa Rosa, siempre había esa tradición de que los apellidos Herrera y Flores estaban vinculados pues a los santos. Yo tengo a mi hija que justo nace el 30 de agosto. Como no podía ser de otra forma, le puse Isabel. Y es Isabel Flores. Bien, estamos en la construcción de la iglesia de Tomaiquichua. El 2009 fui enviado por Monseñor Jaime Rodríguez Salazar como vicario de la parroquia de Ambo y encargado de la capellanía de la iglesia de Tomaiquichua. Y el 2010, en un pequeño temblor, la iglesia ya presentaba daños estructurales, fisuras, aberturas, entre otras cosas más. En ese temblor que se dio el 2010, pues la gente, estábamos aquí reunidos en plena celebración de la Santa Misa. La gente salió corriendo y en ese momento les decía a la gente, bueno, esperemos que pase, que no suceda nada mayor. Cayó un pedazo de tapia por aquí, de tierra por acá, por allá, y gracias a Dios no hubo nada que lamentar. Terminando ese momento del episodio, les dije a la gente, vengan, entren. Felizmente no pasamos a mayor cosa, terminemos de celebrar la última misa. Y como era de esperar, después de la celebración de la Santa Misa, busqué a todos los peritos, ingenieros, arquitectos, defensa civil, para que me puedan informar y por escrito en qué situaciones se encuentra la iglesia. En este sentido me hicieron llegar un informe, cada uno de ellos, y todos coincidieron que la iglesia tenía daños gravísimos en cuanto a su estructura. Me mandaron a apuntalar la iglesia por la parte de atrás, verán en las fotos. También me prohibieron el ingreso de las personas y había que sacar una pared porque era un peligro inminente para la sociedad. Ante esta situación yo informé también por escrito al obispo, Monseñor Jaime Rodríguez, que en una de las visitas canónicas que hace a este lugar, cuando yo le presento todo este informe y él toma a la vez, él toma la decisión pasado un mes de derrumbarlo, dándome por escrito un documento formal para conformar inmediatamente la Comisión Pro Construcción de la Iglesia de Tomaiquichua. Para serte sincero, no teníamos fe, ¿no? El pueblo no tenía fe al inicio, cómo íbamos a hacer una obra tan grande, ¿no? Y sin dinero. Felizmente Dios lo puso al Padre Juan en este pueblo, ¿no? Porque él se ha enfrentado a muchas negativas, a muchas piedras en el camino. Una de las primeras fue el Instituto Nacional de Cultura, porque quería preservar la iglesia anterior, que era de adobones, pero ya había colapsado prácticamente, es decir, los contrafuertes se habían hundido, el altar se había inclinado y los muros tenían rajaduras de más de 10 centímetros. Era imposible restaurarlos, se tenía que botar. Si no se hacía, podía aplastarlos al pueblo de repente en algún momento. Entonces, el primer escollo fue enfrentarse a la etiqueta de monumento histórico y demostrar que se tenía que votar para empezar. Entonces, ese fue uno de los primeros pasos. Y luego, una vez demolida la iglesia anterior, se empezó con un proyecto que evolucionó un poco y
el gran esfuerzo, la gran dedicación total del padre Juan en esta empresa, se ha logrado, digamos, caminar y bueno, él se ha encargado de tocar muchas puertas y lograr donaciones y aportes de la comunidad tomaiquichuina, de la comunidad católica de Huánuco, a quien agradecemos mucho, y de muchos peruanos que han aportado y siguen aportando, y ahora tenemos ya levantada y ya prácticamente se ofician las misas en este lugar, ¿no? Ya se está entrando a la etapa de acabados. Y en algunos casos también incomprendido, ¿no? Porque para muchos el tema de construir una iglesia obviamente significa pues eliminar otra, ¿no? Y eso también fue muy criticado en su momento, sobre todo por el tema de identidad cultural. Es cierto, y quienes hemos podido observar pues las fragmentaciones que tenía las bases de la iglesia, que esa iglesia lamentablemente pues se iba a caer con el paso de los años, ¿no? Estaba condenada a ese destino. De verdad es un trabajo enorme, titánico, es un trabajo que un poco que incluso va más allá de lo que de repente cualquier persona podría hacer, ¿no? El que menos podría pensar que lo ha hecho con el apoyo de la iglesia como institución. Y bueno, y sabemos también pues que la iglesia no cuenta con muchos recursos como para financiar la construcción de una iglesia, ¿no? Y no estamos hablando tampoco de una iglesia provisional, no estamos hablando de una iglesia que, como dicen, pues cielo y tierra pasará, ¿no? Y bueno, ahí estará la iglesia seguramente con todas las características que amerita un pueblo ya como Tomaiquichua, que es grande. Según Defensa Civil, ya derribarlo la iglesia. Y en efecto se hizo, de repente a contradicción de algunas personas de acá, del pueblo, que no querían, que era una iglesia antigua, más de 300 años de existencia, pero no podía ser, pues, porque estábamos escuchando misa y de repente pues había un terremoto y podía caerse, y perjudicial para nosotros los católicos. Por eso es que el Padre, gracias a él, decide hacer la construcción de esta iglesia. Mucho, mucho te lo debemos a él, porque él es el único que dirige, él es el único que se preocupa. El día de ayer, al venir, después de tanto encierro por esta COVID, le he visto al Padre trabajar como un obrero más acá en la iglesia. ¿Y usted quién puede hacer eso? Ni la gente misma de acá. Y eso es lo que da mucho dolor, porque hemos decidido, él me ha nombrado como presidente de la Comisión Pro Construcción del Templo, entonces yo tuve que asumir esa responsabilidad grande, pero con la gran ayuda del Padre Juan. El Padre Juan es como si fuera un hijo de Tomaiquichua, quien se ha preocupado. Y aquí usted lo ve, la construcción es linda, no está bonito, nos falta mucho, ya tenemos varios años en este plan, siempre con apoyo, por supuesto, no de todas las personas, de las personas que quieren acá en nuestro pueblo, ellos nos están apoyando, ¿no? Apoyan acá, y el Padre pues que los busca en el departamento de Huánuco, a veces en Lima, con los tomaiquichuinos acá que viven en Lima, y toda esa situación nos ha hecho posible estar acá nosotros siguiendo trabajando. Porque en primer lugar había que derrumbar la iglesia, no teníamos dinero, había que sacar 150 volquetes de 15 cubos de tierra, no teníamos dinero, habría que hacer el proyecto que costaba $13,000, no teníamos el dinero, pero sin embargo lo hicimos las tres cosas. Bueno, ya teníamos el terreno limpio, teníamos el proyecto en la mano, ¿qué hacemos ahora? Buscamos ayuda a todo el mundo, empezamos a hacer documentos, un mes nos hemos sentado, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Empezamos a hacer nuestras actividades en la Plaza de Armas para recaudar fondos y seguir construyendo la iglesia de Tomaiquichua. Es así que año tras año, hasta la fecha, hemos avanzado lo que ustedes pueden apreciar en estos momentos. Ya hemos invertido 2 millones de soles. Estamos en más del 90% de la obra avanzada. Esperamos culminar, indudablemente este año lo íbamos a inaugurar en el bicentenario
de nuestra independencia del Perú. Pero por cosas de la vida, que saben ustedes muy bien, por la pandemia, no hemos podido culminar. Bueno, a todos esto nos ha afectado de alguna u otra manera. Sin embargo, yo creo que no hay mal que por bien no venga. Al fin y al cabo, siempre Dios mostrará su voluntad y vamos a encontrar en este sentido las formas y maneras de acabar su iglesia. Soy el general de la Policía Nacional del Perú, Carlos Enrique Tineo Crispín, jefe de la 5ª Macrorregión Policial Huánuco-Pasco. Las funciones propias de la función policial están establecidas en la Constitución Política y en nuestra normatividad interna. Delitos, prevención de los delitos, auxilio a las mujeres, etc. Yo tuve la oportunidad el año pasado de participar en la iglesia también con estos motivos de nuestra patrona Santa Rosa de Lima, y para lo cual me permito hacer una pequeña remembranza, digamos. Ella se llamó Isabel Flores de Oliva, nació un 20 de abril de 1586. Fue designada como patrona de la Policía Nacional del Perú el año 89 mediante el Decreto Supremo 27, que fue publicado un 18 de septiembre del año 89. Posteriormente, el año 95, ella es condecorada con la Orden del Mérito de la Policía Nacional del Perú en el grado de Gran Cruz. Asimismo, se le dio la banda honorífica de generala de nuestra institución. Ella es para nosotros un símbolo y reflejo de conducta a seguir. Todos nosotros, los policías acantonados a nivel nacional en todas nuestras provincias, queremos seguir ese camino de nuestra patrona de abnegación, de sacrificio por el prójimo. Para mí es una tremenda alegría estar este año 2021. Hemos pasado 2 olas de pandemia y ver cómo el trabajo de nuestro padre Juan aquí de Tomaiquichua data del año, ya hace 11 años. 11 años que se puso la primera piedra en nuestra iglesia, que se va a llamar también Santa Rosa de Lima. Para mí, como verán, este es mi segundo año aquí en la provincia. Yo le agradezco mucho al padre Juan, acabo de hacerle un pequeño comentario de que el trabajo es lento, pero va a quedar hermoso, todo el esfuerzo de él y de todos los pobladores de aquí, del lugar, y el apoyo de algunas autoridades, grano a grano. Posteriormente vamos a ver consolidada esta hermosa, nuestra iglesia, de aquí de la localidad y también que nos representa pues a la Policía Nacional del Perú. Me alegra mucho porque es la iglesia representativa no solo de Tomaiquichua, sino de toda la provincia. Y esto es apreciada desde la carretera regional que está pasando por el frente, ¿no? Cuando hay una festividad aquí, los carros a veces se detienen a presenciar porque la majestuosidad de la iglesia es lo que primero salta a la vista, ¿no? Y no podíamos perder como concepto que la iglesia, dentro de ese paisaje que es el pueblo tomaiquichuino, con casas hasta 2 pisos, emerja, digamos, como con un carácter predominante sobre el pueblo. ¿Qué estilo vas a hacer la iglesia? Yo la verdad es que quise que la iglesia de Tomaiquichua sea un lugar de inspiración divina. O sea, la fe entra por los sentidos, dice San Pablo. Entonces, tú cuando entras a la iglesia, ya te tiene que inspirar. Cuando tú ingresas a una iglesia es como una Biblia abierta. Tú entras y ves todo el plan de Dios manifestado en las diferentes pinturas, arreglos, detalles que se ha tenido que hacer en la construcción de la iglesia. Entonces, yo he querido que la iglesia no sea 4 paredes, sino algo que los motive, que les lleve al amor de Dios, a la presencia de la misericordia de Dios. En muchos lugares ha sucedido lo que también sucedió en Tomaiquichua. En sus orígenes no se ha llamado Santa Rosa, patrona de Tomaiquichua, sino se llamó San Juan de Tomaiquichua. Y si retrocedemos un poco más, según las monografías de Monseñor Rubén Berroa, que fue el 4º obispo de la diócesis de Huánuco, allá él nos dice que la patrona fue la Purísima. Entonces vemos que en el transcurso de los años, en muchas parroquias, capellanías, etcétera, se han ido cambiando el nombre de las patronas o de los patronos.
por razones personales, culturales, sociales, económicas, devocionales, de inspiración, etc. No sabemos aquí tampoco cuándo, cómo ni dónde se hizo ese cambio entre la Purísima y San Juan, entre San Juan y Santa Rosa. Cuando yo llego acá, el obispo me manda con un decreto, y el decreto episcopal dice: nombramos y enviamos al Padre Juan como vicario de la parroquia de Ambo y encargado de la capellanía Santa Rosa de Tomaiquichua. Por eso cuando yo llego acá a Tomaiquichua, lo primero que hice es pintar el frontis de la iglesia y ponerle el nombre de la iglesia, porque cuando la gente va a un pueblo, lo primero que pregunta: ¿y cómo se llama esta iglesia? Entonces yo puse el letrero en el frontis de la iglesia: Capellanía Santa Rosa de Tomaiquichua, y muchos de la comunidad de aquí, de este pueblo, se quedaron asombrados y maravillados. ¿Por qué le he puesto Capellanía Santa Rosa de Tomaiquichua? ¿Por qué le he cambiado el nombre al pueblo? Si ellos le llaman Iglesia Matriz de Tomaiquichua, Parroquia de Tomaiquichua, Iglesia Santa Rosa de Tomaiquichua, etc. ¿Por qué yo le he puesto capellanía? Entonces yo les he explicado que en primer lugar no soy yo quien para cambiar los nombres de las iglesias, de las parroquias. Es el obispo quien nos envía a través de ese decreto, donde ahí él da el nombre de Capellanía Santa Rosa de Tomaiquichua. Somos las personas del Bicentenario. Todos los que estamos con vida en esta temporada somos las personas del Bicentenario, 200 años de independencia de nuestra República. Nosotros vemos como personas dignas de imitar a nuestra Santa Patrona, como ya mencioné en mis palabras anteriores, y también a nuestro Padre Juan. Hacemos una amalgama de ambos personajes y decimos que queremos ser como ellos. Las metas se logran poco a poco, con mucho esfuerzo. Estoy seguro que hay momentos de cansancio, que de repente queremos doblegar y hasta dejar de lado la empresa que podemos iniciar. Nuestra Santa Patrona, nuestro Padre Juan, son el reflejo, y estoy seguro que vamos a ver concluida esta obra. Repito, son 11 años de esfuerzo continuo de nuestro Padre, que solamente nos muestra pues ese cariño hacia nuestra patrona, ese cariño hacia los pobladores de acá de nuestro distrito, y también ese cariño a nuestra institución. Yo eternamente agradecido, soy complacido de haberlo conocido. Espero pues cuando se culmine esta obra, Dios mediante, poder también estar en contacto, cuando menos telefónicamente, y si fuera factible pues presencial, para darle ya seguramente en esta temporada un fuerte abrazo fraterno de agradecimiento, y obviamente que es nuestro ejemplo a seguir. Estamos exactamente a 13 metros de altura. Hemos empezado a hacer justamente las celebraciones de la Santa Misa porque no podía estar tranquilo en plena pandemia, que nuestros hermanos estén guardaditos en sus casas, participando de la Santa Misa virtualmente. Yo quería que la palabra de Dios se siga difundiendo, quería que la palabra de Dios nos siga acompañando en estos momentos de dolor y de angustia. Por eso dije, vamos a celebrar la misa en el techo. Y es así que hemos empezado a celebrar las misas aquí en el techo, y todos en sus balcones, en sus techos también, y algunos en las puertas de su casa, estaban participando junto con nosotros, alrededor de 70, 80 personas en las celebraciones dominicales. Inmensa alegría compartir con él la locura de lanzarse en esta búsqueda del bien del pueblo de Dios. Él siempre comenta, ¿no? Me dicen el padre loco, dice él, pues yo le digo locuras por el Evangelio, locuras por el pueblo de Dios, locuras por realizar nuestra vocación, nuestro ser líderes de la comunidad. Eso es precioso. Que es un gran amigo, lo considero un hermano al Padre, una bella persona, y que siempre esté con nosotros
El padre Juan López es una persona muy sencilla, muy humilde, que siempre está para el prójimo, desde su amor, desde su servicio. Y a pesar de las circunstancias, pandemia que hemos pasado, él está siempre al servicio del prójimo, ayudando, llevando la palabra de Dios. Y es algo que yo rescato, a pesar de lo que hemos estado viviendo en esta pandemia, él no se amilanó, fue su fe tan fuerte que le impulsó, que le impulsa cada día a seguir adelante. Y qué mejor estando de donde él se encuentra, en nuestra parroquia de Tomaiquichua, Santa Rosita de Lima. El padre Juan, humilde, sencillo, pero extraordinario. Siempre agradecida con el padre Juan. Muchas veces se caen las lágrimas en la casa porque lo veo trabajar. Y ahora con esta pandemia, un poco que yo me aislé, me quiere caer las lágrimas. Viví un tiempo muy difícil. Llegué a La Salud con 84 de saturación, me seguía bajando. Al final me dijeron que ya estaba en 83. Me pusieron el oxígeno. En ese momento, desesperados. No sé. Padre Juan, al caer con COVID, quizás lo adquirió porque él antes ya iba al hospital a dar los santos óleos, lo requería la gente, lo necesitaba y él estaba llano a asistir, ¿no? Y en una de esas sale contaminado. Y a eso ha llegado el padre Juan, a arriesgarse para llevar la palabra de Dios todos los días. Porque yo estuve 2 días antes con él. Entonces, y de verdad que yo lo único que siempre me acuerdo y lo tengo presente es a Dios. Y mucho más en esos momentos. Me puse en oración con mi familia porque fue un almuerzo cuando nos enteramos, era un día lunes. Nos enteramos porque estábamos con él el día sábado. Entonces nos enteramos y ¿qué? Estuvo con nuestra familia muy cerca, pero para nosotros como hijos, como fieles católicos, era nuestra fe. Que teníamos que estar con él porque esos momentos era donde él necesitaba el apoyo de nosotros. Toda esta pandemia, desde que empezó el marzo del año pasado, él estuvo ahí. Y no solamente con nuestra familia, con las familias de Huánuco, distritos, consultorios, centros especializados en COVID. Aparte de ello, estaba en todos los centros de pandemia, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? Es orar, porque Dios le dé realmente ese momento la fe, la tranquilidad y la misericordia para que él salga adelante de ese momento que estaba atravesando. Señor, ahí está tu hijo y tú has visto de él cuánto él ha dado por nosotros, por las familias. Que domingo a domingo él salía en bendición a las calles y yo sabía que de ello no iba a pasar nada malo. Al contrario, era una fe que me llenaba, me invadía de gratitud. Y qué mejor pedir por la salud del padre Juan López, que hoy está ahí, cada día con esa fortaleza, seguir adelante por culminar esa parroquia, por culminar tu casa. Y es algo que yo le agradezco a Dios y bendigo por su salud del padre Juan para seguir adelante con el proyecto. Que hace honor a su patrona, nuestra Santa Rosita de Lima, que en aquellos años mucha gente sufría de enfermedades, preocupaciones, afligidos, ¿no? Por todo esto lo que estaba sucediendo, al igual que en este tiempo de la pandemia, Padre Juanito, ¿no? Él, así como ella, valiente y con fe, visitaba a cumplir uno de los sacramentos que es la unción de los enfermos.